Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Lo que hoy voy a hablar es acerca de la existencia de Dios. Y la verdad, el hecho de que nosotros como cristianos creamos en Dios es un hecho de que nadie absolutamente puede negar. Pero los que no creen en Dios tienen también sus argumentos, no de manera razonable, pero sí tienen argumentos nefastos contra la existencia de Dios. Y hay un sistema que todos conocemos, yo creo que algunos lo conocen, pero algunos lo han escuchado, el ateísmo. ¿Y el ateísmo qué es el ateísmo? Según su definición, el ateísmo se define como la negación de la creencia en un Dios o más dioses. Esto quiere decir que el ateísmo niega la existencia de Dios, niega lo sobrenatural y restringe su universo al intelecto y lo que perciben los sentidos. Un ateo dice que Dios no existe. Y uno de los argumentos que ha debilitado el fundamento de la fe de muchos cristianos y los ha hecho ateístas, agnósticos o escépticos, han renunciado a la creencia en Dios, han apostatado de la fe, es el argumento de que si Dios existe, ¿por qué no hay una prueba científica o empíricamente hablando acerca de su existencia? Entonces, el ateísmo siempre trata de irse por ese lado para poder debilitar nuestra fe, nuestras creencias y dejar de creer definitivamente en la existencia de Dios. ¿Hay alguna prueba científica de que Dios existe? La respuesta es un no. Nadie ha visto a Dios, nadie le puede tocar a Dios. No hay una prueba observable, empíricamente, científicamente, de que Dios existe. Por lo tanto, el ateísmo o el ateo que hace tal pregunta saldría como un victorioso, como un ganador. Lo que sucede es que si nosotros no estamos preparados de manera apologéticamente hablando, si nosotros no ponemos en defensa nuestras creencias, en algún momento las ideas que hoy se están levantando contra Dios nos van a hacer dudar y tambalear de nuestra fe. Nosotros tenemos que devolverle la pregunta tal cual como nos las hace un ateo, si hay una prueba científica de que Dios existe o no, nosotros le vamos a decir que no hay pruebas, pero tampoco el ateísmo puede probar de manera empírica o científicamente hablando de que Dios no exista. Por lo tanto, de los dos lados hay una cierta igualdad en ese cuestionamiento argumental. Lo que sucede es que el ateísmo, cuando hace esa pregunta de que si hay eh, de manera observable alguna idea científicamente hablando de que Dios exista, se olvida de que por encima de la ciencia está Dios. Se olvida de que la ciencia está limitada al tiempo, el espacio y la materia. Y que el Dios verdadero es un Dios que trasciende la materia, el espacio y el tiempo. En este caso, la ciencia fue creada, pero Dios es increado. Podemos decir que Dios creó la ciencia. Ahora que los seres humanos han tomado la ciencia de manera irresponsable, utilizándola en contra de aquel que la creó, ya es algo que no se puede evitar. Pero la Biblia nos enseña de que el necio es el que dice en su corazón, Dios no existe. Nosotros los humanos tenemos, tenemos tres sistemas básicos de percepción por las cuales la mente humana puede adquirir información. Y una de ellas es el empirismo. El empirismo es lo que utiliza la ciencia para determinar realidad a través de observación o experiencia, especialmente de los sentidos. Pero no solamente el empirismo es
el sistema básico de percepción humana, sino que también está el racionalismo, que es algo que todo ser humano tiene en sí mismo. El racionalismo es la razón, el racionalismo es lo que determina realidad a través de la razón, la cual es la autoridad suprema en materia de opinión, creencia o conducta. Pero el tercer sistema básico de percepción que tenemos es la fe. Todo ser humano tiene fe. Sí, todos creen en algo, ya sea que no crean en Dios, pero creen en algo. Por ejemplo, un ateo tiene fe porque cree que su esposa lo ama, cree que sus hijos lo aman. En este caso, cuando un ateo dice Dios no existe, ¿me puedes probar de manera científica que Dios existe? Bueno, es como si nosotros le dijéramos a ellos, ¿me puedes probar científicamente, empíricamente, que tu esposa te ama? ¿Que el amor existe? ¿Me lo puedes probar? Él va a decir, claramente te lo puedo probar con ellos, pero de manera observable, ¿puedes probarme que el amor existe? ¿Puedes palpar el amor? ¿Puedes oler? ¿Puedes tocar el amor? No va a poder decir nada, pero él cree y acepta que su esposa, que sus hijos lo aman. Aunque el amor no es probado de manera empírica, científicamente, pero el amor es un sentimiento que todos llevamos, de cuidado, de protección hacia la persona que está a nuestro lado. Pero es increíble porque si un científico ateo que niega a Dios cree en el amor, bueno, Dios es amor. Y esa es la verdad, porque la escritura enseña de que Dios es amor, ¿ya? Y Dios es un Dios que ama y es un Dios que ha puesto en nosotros amor. Bueno, la fe es eso, es determinar realidad a través de la confianza en la autoridad o veracidad de otro. Por ejemplo, el ateo que no cree en Dios, él confía en su esposa que lo ama, él tiene confianza, convicción sobre eso. Pero aunque no puede probar científicamente que el amor existe, él sí cree que el amor existe y que su esposa lo ama. ¿Ya? O sea, su fe es una realidad determinada a través de la confianza en esa persona, en la veracidad de esa persona, en lo que esa persona le llega a decir. Le dice te amo y él cree, acepta eso, él confía en eso. ¿Ya? Bueno, Dios es amor. Y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor y esa es la verdad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros esto, como cristianos, probar que Dios existe? A través de argumentos naturales. Por ejemplo, uno de los argumentos naturales que se utiliza es el argumento religioso. Bueno, ese argumento enseña de que Dios existe porque los hombres, casi en su gran mayoría, universalmente hablando, creen en Él. Cuando uno estudia las civilizaciones más antiguas, entre toda la gente y tribus en la tierra, hay un concepto acerca de lo divino. Y ese concepto acerca de lo divino se manifiesta en alguna forma de adoración. Todos nos preguntamos por qué el hombre tiene que servir a algo, por qué es inclinado a adorar a algo. ¿Por qué? Bueno, porque los instintos religiosos del ser humano le indican la realidad de un ser supremo. Ahora bien, Dios existe porque el hombre y la mujer contienen un alma. ¿Qué es lo que es el alma? Bueno, el alma es la parte interna, la parte subjetiva de todo ser humano, donde se asientan la voluntad y las emociones. El alma del ser humano contiene voluntad y contiene conciencia. Y a través de esa voluntad y conciencia el hombre posee o tiene la capacidad de poder distinguir lo correcto de lo incorrecto. ¿Por qué los hombres saben lo que es bueno y lo que es malo sin que muchas veces se les enseñe? ¿Por qué? Porque la existencia misma de la naturaleza moral del hombre sugiere la necesidad de un ser superior que ha establecido los estándares para lo correcto y lo incorrecto. Y efectivamente la estructura misma de la sociedad humana en la que nos encontramos se basa
en el reconocimiento de virtud, verdad y moralidad. Ahora bien, un universo material y sin gobierno no podría saber absolutamente nada de valores ni distinciones morales aparte de la rectitud absoluta de un ser supremo. Y eso es algo que nadie puede evitar. O sea, Dios existe. La ciencia nunca lo va a poder probar, porque la ciencia prueba cosas externas, objetivas, cosas que se ven, pero no puede la ciencia probar esas cosas que no se ven. Y aún los que niegan que Dios existe y creen en la ciencia, aún así tienen que tener cierto grado de fe para aceptar muchas cosas que la ciencia todavía no ha logrado investigar bien. Y una que la ciencia está limitada al tiempo, al espacio y la materia. Ustedes sabían que solamente el 5% del 95% del universo ha sido explorado por la ciencia. Y yo creo que un poco menos. Yo creo que el 1%, y ni siquiera eso. Porque el universo es infinito para nosotros, pero no para Dios. El universo tuvo un comienzo, ¿ya? No sabemos qué tan grande es, pero sí sabemos que Dios es mucho más grande. Él es infinito. Él no tiene un comienzo, no tiene un principio, no tiene fin. Él es increado, autoexistente. Él existe en sí mismo y por sí mismo. A Dios solamente sea la gloria por siempre y siempre. Hay un argumento llamado ontológico que es el argumento que nos enseña que, puesto que la mente humana posee la idea de un ser perfecto y absoluto, tal ser debe existir. Aparte de las tendencias religiosas y morales que hoy existen, la existencia de Dios es una idea muy necesaria para la mente humana. ¿Y por qué? Porque más allá de lo objetivo, más allá de lo relativo, lo cual el hombre puede medir, se encuentra aquello que es absoluto y perfecto. Y aquello que es perfecto y absoluto le da carácter y valor a lo relativo. Por lo tanto, eso perfecto y absoluto tiene que ser Dios. Dios no es una palabra, es una persona divina. Él habla y las cosas comienzan a existir. Él está en una clase de dimensión muy diferente a la nuestra, pero no significa que Él no participa de las cosas que suceden dentro de la misma creación que Él hizo, sabiendo que Él es el creador de todo y el sustentador de todas las cosas. Ahora, Dios existe porque cuando nosotros observamos la estructura del universo, ¿ya? Esa misma estructura tan perfecta, tan compleja, indica la necesidad de un diseñador inteligente. Por ejemplo, los fenómenos microscópicos o telescópicos, o también desde la estructura misma de un átomo o la configuración de galaxia, todas estas cosas muestran orden, diseño, muestran arreglo, propósito y adaptación. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que están tan diseñadas, tan ordenadas, tan milimétricamente estructuradas, demandan un creador y un preservador de todas esas cosas. La probabilidad de que un universo ordenado emergió del caos primordial incluso sobre un periodo de billones de años es una mentira tremenda. Sería casi lo mismo que un soneto de Shakespeare apareciera en una lata de sopa de letras. O sería cierto como decir que el reloj que una persona encontró en la playa fue creado de la nada, cuando realmente de manera lógica y racionalmente hablando, ese reloj tiene que tener un diseñador, un relojero. Una construcción tiene que tener un constructor. Un pintor tiene que una pintura en la pared no pudo haberse creado o haberse colocado sola. Un pintor tiene que haberla creado y tiene cierto que haberla puesto en ese lugar. Todas las cosas que vemos como construcción en el mundo tienen un diseñador. Así también el universo, su complejidad, el orden, todo lo que existe en ello demuestran de que hay un creador inteligente
alguien que hizo el universo de una manera perfecta, de una manera maravillosa. Deberíamos mirar al cielo. Uno de los salmistas de los salmos decía que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de su mano. El mirar el cielo se refiere al cielo material, las estrellas, constelaciones, las galaxias, Andrómeda, planetas, lunas, todos los soles, todo lo que hay, todo demuestran que Dios es el obrador y el creador y diseñador y preservador de todas esas cosas. ¿Ya? Hay un argumento llamado cosmológico, que es el estudio del cosmos. Cosmos es una palabra griega, significa mundo. En este caso, hay una ley llamada intuitiva de causa y efecto. Esta ley de causa y efecto demanda la existencia de Dios como la causa inicial de toda causa y efecto. O sea, cada cosa nueva o cambio debe tener una causa, pero en ningún sentido el universo puede ser su propia causa. Algunos creen que el universo surgió por sí mismo, o que el Big Bang, esa explosión que hubo en la nada, produjo la creación de todo, porque el Big Bang fue creado, teóricamente no hay prueba empírica de que haya existido, sino que más bien es una teoría creada por un sacerdote católico. El Big Bang significa que hubo una gran explosión cosmológica donde la energía emergente de aquella explosión produjo la creación del universo y probablemente de la vida. Pero es imposible que de la nada algo haya podido surgir porque la pregunta sería, ¿quién produjo esa explosión? No es que de una célula surgieron todos las galaxias, todos los planetas, la vida misma y todo lo que hay en el universo. Eso es una absoluta mentira. Todo fue creado por un creador al cual nosotros un día debemos rendir cuentas. Entonces, ¿qué es lo que nos presenta el universo? Al observarlo, el universo presenta una demanda contundente para poder creer en la existencia de Dios. Dios es real. Dios no tiene tiempo. Él no tiene años, no tiene edades. Él es el Dios del presente. Él está en una dimensión diferente. Él trasciende el tiempo, el espacio y la materia. Más bien, Él es el creador del tiempo, que es pasado, presente y futuro, el creador del espacio, que es alto, ancho y profundo, y creador de la materia, que es sólido, líquido y gaseoso. Debemos aceptar de que Dios existe, porque si no lo aceptamos, nosotros vamos a perder y Dios no pierde nada. Lo que perderemos nosotros es el haber no aceptado a Dios y el haber no aceptado el regalo que nos dio, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien se encuentran la salvación y la vida eterna. Amados y amigas, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Bendiciones a todos. Todos somos pecadores, pero Dios nos da acceso mientras estemos con vida al arrepentimiento, nos da acceso a poder entrar ante el trono de su gracia libremente, arrepentido por medio de su Hijo, para poder hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Bendiciones a todos. Amén y amén.